Saludo cordial, estamos aquí en este día precioso, meditando otra vez en la palabra de Dios y nos gozamos en este tiempo de poder meditar acerca de la adoración. Hoy quiero utilizar unos versículos de la palabra de Dios y quiero acercarme a ellos en distintas versiones con el propósito de que el entendimiento sea más claro. Casi que después de leer estas versiones no necesitaríamos decir más nada, estaría todo dicho. Voy a leer entonces en 4 versiones, les voy a ir diciendo cuáles son esas versiones. Y la palabra que vamos a leer es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, 4 y 5, y luego 7 y 8. Voy a leer en la Reina Valera inicialmente. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pureza, inmundicia, Espíritu Santo. La versión Dios habla hoy dice así en este mismo texto. Primera Tesalonicenses 4, 3 y 4. Dice así. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y con malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Una diferencia entre el cristiano y los que no conocen a Dios, ¿cuál es? El control de sus apetitos sexuales. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Impureza. La palabra de Dios para todos dice en estos mismos versículos de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4 y 5. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. El versículo 7 dice, Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. El que se niegue a obedecer esto, no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Y finalmente, la versión de la Nueva Traducción Viviente dice así. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Versículo 7 dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo una observación tremenda acerca de el uso del cuerpo
en la iglesia del primer siglo. Parecía que estos hermanos, a pesar de haber tenido un nuevo nacimiento en Cristo, seguían con las costumbres paganas de la inmoralidad sexual. Jóvenes, casados, mujeres y todo esto. Entonces hay un llamado a la pureza sexual. Y una de las cosas tremendas en esta área es que al llegar a la adolescencia, en la vida humana se despierta esta área, se despierta la pasión sexual, los deseos sexuales. Y en estos ambientes que vivimos hoy, la tendencia es a descontrolarse, a darle uso al cuerpo en esta área de manera descontrolada, fundamentada en el placer. Y lo terrible es que esto pasa también en la iglesia y pasa en toda clase de personas, solteros, casados, hombres, mujeres. Pero el apóstol Pablo está llamando a que se reconsidere seriamente este asunto, y especialmente cuando el llamado es a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El apóstol requiere y dice que no podemos nosotros seguir en esta práctica que fue bastante común en el primer siglo para la gente, que en el pensamiento griego, como lo dije en los primeros devocionales, el cuerpo no tenía ningún valor, no tenía absolutamente nada de qué apreciarse, por lo tanto era lógico entregarlo al placer, era lógico entregarlo al desorden. Y cuando los cristianos entonces llegaron a la iglesia, esta área siguió siendo un problema bastante complicado para la iglesia. Nos llama el Señor entonces a ofrecer una adoración a Dios también en esta área. Y es muy común, hermanos, que en nuestra iglesia los líderes, los ministros de adoración y alabanza no tomen en serio esto. Pero el apóstol Pablo está llamando a que se reflexione sobre eso. Finalmente, pareciera que esta área es tan fuerte para controlarse, pero el apóstol Pablo termina en todos los versículos que leímos en las versiones, termina diciendo que para eso nos dio Dios el Espíritu Santo y que es a través de él que nosotros podemos entonces ejercer el control sobre el cuerpo. El sacerdote José Granados, del que hablé en el devocional anterior, él dice que la sexualidad fundamentada solo en el placer es como los juegos artificiales, muy bellos, sí, y coloridos, pero incapaces de iluminar al caminante nocturno. Trae oscuridad, trae desorientación. Cuidémonos esta área, hermanos, en la que todos estamos expuestos mientras caminemos en este cuerpo, pero hay un llamado del apóstol Pablo, de la palabra de Dios, y él dice que no es él. Versículos 7 y 8 dice que el que menosprecia este llamado realmente no está menospreciando a Pablo, no me están menospreciando a mí, sino que están menospreciando a Dios, quien para que pudiéramos ser victoriosos en esta área nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos dé el Espíritu Santo, el fruto que es dominio propio y templanza para mantenernos en pureza como Dios espera que le adoremos. Dios les bendiga.